Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Ya estamos aquí con el doctor Ricardo Velasco en su columna Vida Sana, hoy con la propuesta del siguiente eslogan: doctor, me duele todo el cuerpo y no me encuentran nada. Una expresión típica de los pacientes que sufren fibromialgia: les duele todo el cuerpo, desean permanecer acostados en un estado de quietud, hay veces excesivamente cansados, mal dormidos. Muy bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Sí, la verdad que es un tema muy importante, es un tema que se está trabajando mucho, se está investigando mucho. El diagnóstico de fibromialgia es un diagnóstico muy difícil de hacer. Claro. Porque hasta no hace mucho tiempo los pacientes vagaban de un médico en otro, y nadie hacía un diagnóstico, ellos referían un dolor, un cansancio, un agotamiento, un trastorno del sueño, o distintos trastornos digestivos, y que ellos mismos también se relataban, porque claro, la gente cuando consulta ya probó algunas cosas, algunas pseudo mejorías, pero no había nada que lo enrabáramos, y entonces se pasaban en vueltas hasta que llegaban a algún reumatólogo, que alguno realmente con experiencia se sentaba, escuchaba a todo el paciente, hacía 3, 4 preguntas, y ahí empezaba a plantearse el diagnóstico de fibromialgia. Pero el me duele todo y no tengo nada es verdad. Es verdad, eso. Claro, o sea, estamos hablando de un me duele todo que no es como podría ser una gripe o un proceso viral. Estamos hablando de meses, ¿no? De 2 o 3 meses de dolor. Sí, mínimo la persistencia de la sintomatología, por lo menos más allá de 3 meses. De 3 meses. Podemos decir la sintomatología que permanece, o sea, hablamos de repente un dolor porque es dolor osteoarticular. Claro. Dolor de repente en el cuello, que de repente el cuello mejora algo pero aumenta en la cintura, o a veces mejora en la cintura y va a miembros inferiores, pero siempre tengo algo. Claro, y las articulaciones, los tendones, siempre tengo todo. Sensación de agotamiento. Sí. Y eso me va llevando a que cada día me siento un poco peor. Yo no sé qué tengo. La gente viene y te dice, yo no sé qué tengo, pero me siento cada día un poco peor. Y también producto de lo mismo, capaz que duermen mal, descansan mal. Por supuesto, ¿no? El insomnio es parte de la fibromialgia, puesto que es un síndrome que, ya te digo, se está estudiando mucho, no lleva más de 10 años el término ¿Cómo lo podemos saber si para entender cómo la podemos definir? Es un dolorimiento osteoarticular inespecífico. Parece una definición así en el aire, o no estamos diciendo nada, estamos diciendo lo que sabemos. Claro. Es un síndrome de dolor osteoarticular. Predomina en cuello, en cintura, en miembros inferiores, pero predomina, no quiere decir que sea único. Además, con esto, una característica: todos los exámenes de paraclínica que le hagamos son normales. Ahí no hay un ácido úrico, no hay una insuficiencia renal. El hemograma también capaz que da normal. El hemograma puede dar normal, la glicemia puede estar normal, o sea, todas las paraclínicas básicas y las específicas, el antígeno reumatoideo puede ser normal, porque estamos hablando que lo trata un reumatólogo, pero no se considera una enfermedad reumatoidea, no es una enfermedad de la articulación. Ese es el gran diagnóstico. Antes problema. Lo empezaron a ver los reumatólogos porque de alguna manera todo lo íbamos derivando, porque era un dolor articular, algo tiene que ser, y como hay tantos antígenos y tantas formas de estudio nuevo, era el que se supone que iba a investigar un poco mejor. Y en realidad no hay un examen específico que me haga un diagnóstico de fibromialgia, sino que es síntomas y signos clínicos. Que después de 3 meses
ante la persistencia, claro. Ahora, después vamos a continuar, pero si empezamos en la historia clínica del paciente, vemos que esos síntomas tienen bastante más tiempo. Claro. Entonces el paciente no es solamente esto aislado, esto viene de mediana a larga data. De más tiempo. ¿Y cuáles podrían ser, a grandes rasgos, ¿no?, los síntomas que una persona que padece fibromialgia puede tener? Bueno, ya enumeraste algunos, pero para bueno, puede consultar, claro, por supuesto, por el dolor intenso, osteoarticular, dolor en cuello, sí. El dolor en cuello que no le permite la sensación de dolor en cuello, en mareos, rigidez, inestabilidad. Uh-huh. Muchas veces le llevan inestabilidad en la marcha, muchas veces mareos, uh-huh, la sensación de sopor, de agotamiento. Uh-huh. Eso se acompaña también. Puede tener toda la sintomatología neurológica florida. Esto es lo más frecuente. Lo más frecuente, claro. Pero no hay dos fibromiálgicos que sientan igual. Uh-huh. Ahí hay muchas causas que nos llevan. Por ejemplo, sí sabemos que predomina en mayor de 40 años, aunque se han visto niños ya con fibromialgia. Investigando más fino, se han visto niños. De 10 a 1 predomina en las mujeres ante los hombres. No empecemos, ya me empieza a pelear al aire, pero empieza siempre ese... Pero bueno, a ver, le voy a proponer, Velasco, para el próximo programa me va a traer algo que las mujeres vayamos en delantera, pero no mal. Y bueno, un síndrome prostático, de ese seguramente una prostatitis no van a tener las mujeres. No puede ser, lo estaba extrañando, siempre me viene a pelear acá No fui yo, es la patología. Usted, mire que se enmascara las patologías, lo conozco. Pero bueno, en broma, fuera de broma, predomina 10 veces más en las mujeres. Y entonces, ¿qué características qué característica tiene mujer de alrededor de 40 años? Bueno, ahí se empezaron a estudiar las patologías hormonales, si podía tener una asociación con las hormonas. Y hay en algunas que se ha encontrado una asociación con hormonas, pero no hay algo lineal. No es una patología autoinmune, también lo sabemos, porque los exámenes de inmunidad nos dan normal. Uh-huh. Si tenemos alguna cosa que nos va orientando, por ejemplo una resonancia magnética, sí, que si bien son normales, vemos que la circulación sanguínea dentro del sistema nervioso, dentro del cerebro, se ve aumentada en distintos durante las crisis. Uh-huh. Se ve que la circulación se ve aumentada. Ahora, ¿cuál es la causal? No la sabemos. Tampoco eso es al ver aumentada la circulación en una resonancia, hacemos diagnóstico de fibromialgia. Claro. O sea, no hay nada característico más que la clínica. Más que por descarte, después de hacer todos los estudios previos, se llega a esta Tú sabes conclusión. Que empezás a investigar y en la familia, y ves que en la familia hay antecedentes o de migrañosos, uh-huh, o hay antecedentes de intolerancias al gluten. Claro, porque dentro de las bueno, ahora vamos dentro de la clasificación hay fibromialgias que mejoran cuando le damos una dieta libre de gluten. De gluten. Pero hay otros que pueden comer gluten o no comerlo y siguen igual. Claro, ni siquiera está asociado también a todos estos síntomas que veníamos agregando, el dolor de cabeza intenso, claro, dolor en el pecho, alteraciones en el sueño, puede haber pérdida de memoria, por supuesto, dificultades de concentración, colon irritable, o sea, todo. Pero todo vamos esto... por partes. Lo que pasa que una cosa, ¿esto es una etapa de comienzo o es una etapa cuando se estabilizó, cuando ya está en pleno empuje? Claro. Entonces, empezamos con un dolor importante a nivel de contractura. Eso me va llevando a alteraciones del sueño, que eso me va llevando a alteraciones de la conciencia, eso me lleva a dificultades en la concentración. Uh-huh. Eso me lleva a mareo, inestabilidad, depresión. Depresión, algo muy importante, claro. ¿Sabes que hay distintas clasificaciones? Los americanos hicieron como 4 rasgos que hablan depresión y fibromialgia, uh-huh, mialgia y luego depresión. Claro. Pacientes que mejoran cuando hacen dieta libre de gluten, pacientes que no han mejorado ni con ninguna medicación, que son refractarios a toda medicación.
digamos, estos serían los más sufridos, los más difíciles, pero además encontramos que son, o sea, la medicina está investigando y preocupa, en los países civilizados preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mujeres de alrededor de 40 años, en la etapa más productiva de su vida, claro, con un ausentismo laboral, con un costo laboral. Claro. Más del 15 al 20% de la gente que va de baja, o sea, que se jubila por incapacidad, son fibromialgias. Eso tiene un costo económico, aparte de la calidad de vida de las personas, ¿no? Claro. Eso tiene un costo económico a nivel de los grandes países industrializados, donde la gente no puede concentrarse porque el dolor no le permite descansar, no le permite. Entonces, todas estas cosas que tú me decís, dolor en el pecho, falta de memoria. Claro, si tú no estás descansando, si estás con un dolor permanente. Es como que el dolor va desencadenando todos los otros problemas. Claro. Si yo lo trato con analgésicos, además los tratamientos también hay un tratamiento para cada uno. Claro, sí. Porque pensemos que el paciente es uno solo. Sí, y además que debe tener que ser un tratamiento integral de acuerdo a lo que ese paciente tenga, o tendrá otra patología. Aquí más que nada el médico de cabecera y una serie de especialidades deben trabajar en conjunto. En este paciente más que ninguno, porque no hay uno que predomine sobre los demás. Sí hay síntomas que de repente predominan en determinado momento, pero hay que saber hasta dónde tratarlo. Dentro de estos síntomas, acá tengo, además de todos estos que nombraste, el bruxismo, zumbidos en los oídos, disminución de la libido y moretones con facilidad. Sí, claro. Bueno, si vemos el bruxismo por la contractura muscular, ¿verdad? Obviamente, a nivel de los maceteros, es lo que nos da el bruxismo. Además de el sueño, ese sueño pesado, sueño inquieto que tienen, obviamente nos va a dar. Los trastornos sexuales, obviamente, si estoy dolorido, si estoy contracturado, si estoy deprimido, obviamente voy a tener todas mis funciones alteradas, entre ellos la sexual. Claro. Entonces, lo mismo pasa con el colon irritable. ¿El colon irritable es causa o es efecto? ¿Y los moretones? Eso no me quedó claro. ¿Por qué tienen moretones? Se supone que hay una fragilidad vascular. Ahí se asocian, tampoco en todas las personas. No en todas, pero era uno de los tampoco en todas las personas. Se supone que ahí habría un tema más que nada hormonal. Hay mujeres, hay personas, pero sobre todo mujeres de piel muy blanca, que si tú miras, por ejemplo, el brazo o le aprietas un poquito, vas a ver que enseguida se le forma como un hematoma, enseguida se le hace como un hematoma. O te golpeas. Bueno, eso corresponde en general a una fragilidad vascular. Son los microvasos de la piel que ante pequeñas presiones o compresiones se lesionan, se rompen, son muy superficiales, no ocasionan dolor, no ocasionan nada, pero a la vista parecen importantes. Claro. Eso se asocia en un tema a determinada altura de las hormonas, pero tampoco se puede decir porque no se ha comprobado más que en pacientes puntuales. O sea, ahí estarían faltando estrógenos. En esas personas. Si te parece, mira, hacemos una breve pausa y luego de la pausa continuamos viendo los síntomas, viendo de la fibromialgia y también viendo a ver de qué manera podemos tratar esta dolencia o esta patología para poder ir sobrellevando cada vez mejor los días las personas que padecen este tipo de enfermedad y también analizando un poco las consecuencias de este tipo de trastornos que también hay todo un mito como que podría desencadenarse y generalmente no es una enfermedad que mate ni mucho menos. Para nada. Acá después vamos a hablar por eso. Del pronóstico, de tratamiento, de pronóstico, y hay que bajar un poquito las expectativas de todo eso. Claro, ahí está. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en la columna de Vida Sana en Vivencia junto al doctor Ricardo Velasco hablando de fibromialgia. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias.
Continuamos aquí junto al doctor Ricardo Velasco hablando hoy de fibromialgia y nos fuimos a la pausa viendo los síntomas, las causas, y me quisiera referir a las causas para el diagnóstico, no tan, como decías tú, Ricardo, tan importante, ¿no? Porque hay personas que de pronto desarrollan esta enfermedad sin causa aparente y muchas veces, lo hablábamos fuera de micrófono, surge la enfermedad después de un proceso infeccioso, bacteriano o viral, o después de un choque automovilístico. ¿Por qué se da esto así? Bueno, primero, es toda investigación clínica en realidad, porque no hay elementos físicos para decir esta es la causa. Claro. Sí se han visto estadísticamente, que es como se puede empezar a trabajar seriamente, que hay gente que ha empezado su primer empuje, o sea, su empuje cuando debuta la enfermedad, posterior a un cuadro viral, sobre todo algún tipo de virus, incluso algún tipo de virus tipo de la gripe, no exactamente el de la gripe, vamos a entendernos, claro, tampoco, algún tipo de rotavirus de los que estaban en ese tipo de episodios, algún tipo de enfermedad bacteriana, de infección bacteriana. Como respuesta posterior a la enfermedad bacteriana se desencadenaría estos fenómenos que nos llevan a estas presentaciones clínicas. Hay gente que ha tenido después de algún traumatismo, de alguna operación, algún estrés importante, ¿verdad? Estrés orgánico. Claro. También hay que recordar que el estrés psíquico, sí, gente que ha perdido un familiar, gente que ha tenido un divorcio, gente que ha tenido algún elemento que le mueve realmente el piso, gente que ha perdido empleo, no sé, algún elemento que sí que te mueva puede ser el factor desencadenante. A veces le restamos un poco de importancia, pero hay que saber una cosa, el paciente era potencialmente un fibromiálgico. Claro. Faltaba el último empujón, que es el que dio este proceso. Estaba como dormida la enfermedad, exactamente, de alguna manera, está, ¿no?, como dormida la enfermedad y esto la despierta. Por supuesto que la sintomatología persistente más allá de 3 meses. Claro. Estamos hablando de episodios que el cuadro viral ya inclusive el paciente después lo relata, tuve una gripe, después se me fue, o tuve un cuadro respiratorio con mucho decaimiento, y ahí me quedé con este dolor que me ha ido aumentando, y hace 6 meses que se me ha ido también para la espalda, y se me ha ido para esto, y veo que no, y ahí empezamos y vemos que hay episodios que sí, que tienen todos una evolución, en ningún momento retroceden. Eso es importante. Estos episodios en ningún momento retroceden cuando no los están tratando. O sea, pero pueden retroceder con tratamiento. Primero, la fibromialgia no es una enfermedad mortal. Bueno, eso fuimos a la pausa con eso, que es muy importante. No nos vamos a morir de la fibromialgia. Claro. Obviamente nos va a cambiar la calidad de vida, sin duda alguna. Y también hay otro mito, se producen lesiones irreversibles, deformidades, porque viste que hay no es, si es una fibromialgia, no hablamos de una artritis reumatoidea, no estamos hablando de una enfermedad reumática. Perfecto. La fibromialgia es una enfermedad de origen desconocido, es osteoarticular, o sea, de carácter benigno, podríamos decir. Es benigno en cuanto a la evolución, no nos va a matar en ella. Tampoco sabemos, y acá es lo importante, tampoco sabemos que esto va a tener cura. Claro. O sea, al paciente hay que, una vez que hemos hecho el diagnóstico, que ya te digo, se basa más que nada en el interrogatorio y en el examen físico, sí, y en una paraclínica que lo que me descarta todos los elementos negativos, sentar al paciente y explicarle, mire, usted tiene una enfermedad que es una fibromialgia, es una enfermedad crónica, lo va a acompañar el resto de sus vidas, con días buenos y días de los otros. De esto no se va a morir. Claro, es importante. Es decir, esto puede evolucionar a tener episodios de mayor empuje y episodios de menor empuje. Puede pasar tiempo muy bueno, pero en realidad quitarle la ansiedad, claro, de que voy a tomar tal pastilla y me voy a curar,
y de que esto me va a terminar matando. ¿Y los empujes? Ni una cosa ni la otra. ¿Los empujes tienen alguna relación con algo en particular o es relativo a cada persona? Los empujes se asocian muchas veces cuando estamos estresados, el agotamiento físico. Entonces, yo te diría que un poco es personal. Y además el tratamiento está abocado a mejorar toda la sintomatología que está asociada. Claro. Por ejemplo, tratemos que el paciente descanse, duerma. Claro. Tenemos trastorno del sueño, bueno, tratemos que el paciente descanse, duerma. Sí. Lleve sus 3 etapas del sueño, sobre todo su etapa profunda, que es la que se altera más fácil, que es donde el sistema nervioso lo necesita, claro, y es la que se ve alterada. Entonces, necesitamos que ese paciente duerma. Si ese paciente tiende a la depresión, hay que ver si no hay que asociar con algún antidepresivo. Claro. Pero tampoco siempre el antidepresivo, y hay distintos antidepresivos. Yo creo que están los recaptadores de serotonina, están los recaptadores de la monoaminoxidasa, que son distintos, actúan distintos a distintos niveles del sistema nervioso. Pero hay que, por supuesto, que valorarlo bien con el psiquiatra, valorarlo bien el neurólogo. Claro. Porque hay alguna medicación que mejora el dolor neuropático. Claro. Hay medicación específica para eso. Ojo, siempre que damos una medicación hay que tener en cuenta que tengamos una función renal, una función hepática y un tubo digestivo que va a acusar el golpe. Claro, que era lo que decías del tema del colon irritable. Por eso mismo, además este paciente, de acuerdo a la etapa en que esté y en la etapa del empuje en que esté, va a tener asociado varios de estos síntomas. Entonces, allí es donde es muy importante, por lo que venís diciendo, el diagnóstico. El diagnóstico lo más precozmente posible. Claro. Y que primero hay que quitarle la angustia al paciente. Claro. Hay que tratar de hacerlo sentir bien con pequeñas cosas. Por ejemplo, si el paciente descansa, va a mejorar seguramente su concentración. Un buen paso, que empiece a descansar bien por las noches, es un paso positivo. Ya va a poder descansar y no va a sentir dolor, por lo menos mientras descansa. Claro. Entonces ya tenemos un primer paso. Eso va a aumentar la concentración, va a disminuir su pérdida de memoria. Y el ánimo. Por también. supuesto que nos empieza a creer que esto tiene una mejoría en su empuje y empieza a mejorar también su depresión. Lo peor que puede hacer lo peor que hacíamos nosotros, los médicos, era pasarlo de uno al otro, porque en realidad teníamos la impotencia de no saber cómo tratarlo. Porque le dábamos algo y le caía mal para aquello, le dábamos una cosa y ocasionaba otra. Claro. Entonces, primero sentarnos, tener la humildad de hablar con el paciente, decirle lo que tiene y decirle lo poquito que yo voy a tratar y lo vamos a tratar en equipo. Claro. Y que él es el que nos va a guiar de acuerdo a las respuestas, porque también es eso, de acuerdo a la respuesta de esta persona. Pensemos, son mujeres de alrededor de 40 años, quiere decir que mujeres que muchas veces están trabajando, muchas mujeres que están en pareja, que tienen hijos, que son madres, que viven el estrés. También hay hombres que padecen fibromialgia. Por supuesto, por supuesto, pero pensemos, claro, es 1 de cada 10. Claro. También, pero las responsabilidades serán las mismas, pero las tensiones, entonces tratemos de bajarle las tensiones ambientales, y eso ya ayuda. Le vamos a recomendar, por ejemplo, que si bien el ejercicio con mayor esfuerzo aumenta la sintomatología, aunque parezca mentira, es una de las pocas enfermedades que el ejercicio le hace aumentar su sintomatología. Acá lo que queremos es que tenga movilidad. Entonces hacemos yoga, hacemos tai chi, hacemos todos los que sean movimientos y de respiratorios, porque el movimiento, al estimular el músculo, aparentemente provocaría el liberador de los que provocan el dolor, ¿verdad? Claro, sí, no tensionar los músculos, exactamente. Cargas y puede andar muy bien una hidrogimnasia, que es movimientos suaves en agua tibia, entonces eso puede andar muy bien. Y con respecto, yo te preguntaba, esto también te lo preguntaba fuera de micrófonos, pero tú me decías que quiero que lo contestes al aire, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, o no tiene nada que ver, si el clima está más húmedo, si hace frío, si hace calor, incide en la gente que tiene fibromialgia? Tú sabes que no está descrito ahora, porque eso sería más para un síndrome reumatoide. Los reumáticos te dicen, hoy va a llover porque me duelen las articulaciones, porque siento, o tuve una fractura, el callo de fractura me duele. Pero la gente que sufre fibromialgia no. La gente de fibromialgia, hay gente que puede sentirlo, pero no es una característica de ellos. Perfecto. O sea, esos días pesados, por ahí, si no está en empuje,
la pasan macanudo y no se asocia... No se asocia con la patología. Con la patología. Más bien lo estamos asociando a factores genéticos. En la historia familiar, lo que ya repetimos, en general hay pacientes migrañosos, hay celíacos. Si bien nosotros hacemos la prueba para ver si un celíaco y es negativo, sí sabemos que le sacamos el gluten y algunos mejoran. Claro. Entonces, hay algo que nos está faltando aquí, ¿verdad? O sea, el gluten está haciendo, por vía de algún efecto que desconocemos, hoy por hoy, es el que está desencadenando. Claro. Entonces, por las dudas, al paciente siempre le recomendamos un tiempo una dieta libre de gluten y vemos a ver si cómo reacciona, claro. Porque esa es un poco la idea. Es un poco la idea. Vamos a hacer la última pausa y si te parece, después de la pausa redondeamos a ver cómo, viendo el pronóstico y el tratamiento. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vida Sana en la columna del doctor Ricardo Velasco hablando de fibromialgia. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Acá tenemos un mensaje de Elena de Positos que nos dice buenas tardes, te manda saludos y felicita por el programa y dice ¿a qué médico tiene que consultar por este tipo de problema en la mutualista? Sin duda el reumatólogo. Perfecto. Es la persona que se han especializado en este tipo de enfermedades. Además hay reumatólogos especializados en fibromialgias. Perfecto. Pero la reumatología es la que está manejando bien este tipo de patología. Obviamente un internista, un médico general, pero el reumatólogo, y seguramente le pedirá consulta a posteriori con neurólogo, con psiquiatra, para ir manejando el paciente. Claro. Pero bueno, para en ser principio, un enfoque integral. Un enfoque exactamente integral. Veamos, Ricardo, estamos en los últimos minutos viendo la evolución de la enfermedad, cómo tratarla, como siempre yéndonos con un mensaje esperanzador, ¿no? Porque de eso se trata la columna, de ver desde aquí distintos tipos de patologías o de enfermedades, pero ver también con un poco de aliento, ver cómo tratarlas, ¿no? Porque eso creo que es un poco la dinámica de tu columna, de siempre lo peor que puede haber es darse por vencido y decir... acá lo importante primero es informarse, porque cuanto más informados estemos, más vamos a poder manejar nuestra sintomatología. Primero, sabiendo que si tenemos el diagnóstico que tan certero sea, en el sentido de que no hay un examen específico. Claro. O sea, esto es una serie de síntomas, signos y síntomas que nos dan este síndrome de fibromialgia. O sea, que no va a haber un examen que me diga usted tiene una fibromialgia, ¿es reactivo a esto o no? Una vez que tenemos el diagnóstico, sabemos que es una enfermedad que va a ser crónica, que va a tener episodios de empuje que durarán más o durarán menos, pero sin duda alguna vamos a tener periodos prolongados, o sea que hay que de tener dolor, paciencia, de abatimiento. Pero primero, si estamos informados, en realidad lo podemos ir superando porque ya lo esperamos. Tal vez la sorpresa en el debut es lo que nos tire más abajo. Pero ya estar informados, sabemos qué es esto, sabemos que es crónico. Crónico quiere decir que va a ser permanente y que no va a tener cura. Sí va a tener alivio. Claro. Ojo, lo que pretendemos es darle alivio. Tampoco va a ser mortal, no nos va a matar de esto. Claro. Esto es importante también, no me voy a morir de esto, me va a cambiar la calidad de vida, pero no me voy a morir de esto. Entonces, estos dos parámetros y una buena relación con el médico para justamente comunicar pequeñas cosas que aparentemente son importantes para el paciente, porque son episodios de sintomatología que pueden estar apareciendo. Y que de pronto vuelvo a decir, no hay dos fibromialgicos iguales. Claro. Y el tratamiento entonces va a depender también de cómo se presente la enfermedad. Aquellos que empiezan con más rigidez, con más contracturas, de repente hay que dar algún analgésico muy suave en principio, elementos de movilidad. Cuando está muy contracturado y muy dolorido, ni siquiera la movilidad está indicada, porque hay que esperar que mejore ese tipo de episodio. Cuando lo que predomina, por ejemplo, es la depresión,
¿te acuerdas que dijimos las clasificaciones a depresión y fibromialgia? ¿O está fibromialgia y depresión? Si lo que empieza es la depresión y después aparece la fibromialgia, hay que consultar, y tratar en base a la depresión. Sabemos que los tratamientos de la depresión no son de hoy para mañana, son a mediano plazo, y se espera la respuesta y se va ajustando el tratamiento de acuerdo a cada paciente. Claro, y cada paciente va reaccionando a los medicamentos. La otra cosa, sí, en la dieta evitemos, además de evitar el consumo de alcohol, evitar el tabaco, evitar las drogas, evitemos todo ese tipo de cosas que pueden aumentar, irritar nuestro sistema nervioso. Entonces, hoy por hoy se evita todo ese tipo de ingestión de cosas que no estén indicadas, ¿verdad? Se está experimentando ahora con la marihuana, por el aceite de la marihuana en algún episodio, pero es muy experimental y todavía no es la recomendación. Eso ya veremos en más adelante si va a ser o no de utilidad. Claro. Sí sabemos, por ejemplo, en la dieta, que retiramos el gluten, porque hay pacientes que no sabemos por qué vía el gluten agrava la sintomatología. Entonces retiramos el gluten y vemos a ver si mejora bien, si no siempre estamos tiempo de reintroducirlo, ¿verdad? La otra cosa, la exposición al campo magnético, a magnetismo. Hay unos aparatos que se han traído a alguna clínica y hay gente que le ha aliviado, le ha resultado, a otros no tanto. Lo mismo pasa con la acupuntura. Por supuesto que eso es a cada paciente. Lo importante es no perder la esperanza y saber que la sintomatología puede ir variando, pero no va a ser tan como los primeros episodios, donde nos toman por sorpresa y donde la angustia es lo que nos lleva a peor. Claro, porque una vez, como bien tú te señalaste, hecho el diagnóstico, ya es más fácil también para el médico tratante llevarte al tratamiento adecuado. Pero además informar la familia, tratar de descansar por lo menos 8 horas, tomar el aire fresco, comer natural, esos son importantes. Más que nada, esta patología nos pide que, cuidemos nuestro cuerpo, cuidar nuestro organismo. La base, el consejo mayor es no alejarse del médico para informarle de cualquier cambio y no tomar medicación porque me lo recomendó el farmacéutico o el vecino. Eso es no automedicarse porque la automedicación es lo que me trae alguna de las patologías secundarias. Cuidado con el intestino, cuidado con el estómago. Tomar abundante agua, hidratarse, eso es importantísimo. Y ya te digo, y en algún caso, cuando no estamos fuera de la etapa de empuje, la hidrogimnasia, el tipo yoga, todo lo que sea movimiento lento y respiración pueden llegar a ser positivos. A ser de ayuda. Se nos han ido los minutos, Ricardo. Un placer tu columna, como siempre, de Vida Sana, y que nos llevas de alguna manera a que transitemos por esa vida sana de la mejor forma. Muchas gracias. Nos encontramos el jueves. Muchas gracias, Alejandro. Vivencias.